La obra que están viendo se llama Aquelarre y fue pintada por Goya en 1798. Está asociada a la noche, a la brujería, al sacrificio y a la sangre. Hoy les traigo un paper académico de antropología por la Universidad Católica de Valencia, en relación al mito del vampirismo. En la descripción les dejo el link para descargar el estudio. Título: Calmet y el vampiro, un personaje del mal, aproximación desde la antropología a la literaturización del fenómeno vampírico. Carme Agustia Parisi, Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, revista digital del Grupo de Estudios del siglo XVIII. Resumen: Dom Augustin Calmet escribió uno de los tratados más importantes del siglo XVIII, el Tratado sobre las apariciones de los espíritus y sobre los vampiros, o los Revenants de Hungría y Moravia, en 1746. Si es interesante este intelectual, es por su contribución a la consolidación y posterior literaturización del mito del vampiro, ya que sus relatos pueden ser considerados materia literaria que contribuirá a la representación de la malignidad del personaje. Empezará su disertación identificando revenants, vampires y aupires, hombres muertos que después de un tiempo considerable salen de sus tumbas e inquietan a los vivos, provocándoles la muerte. Partiremos, pues, del análisis de los relatos del abad, ahondando en aquellas características malignas que conferirán al actante su idiosincrasia, para posteriormente establecer cómo muchas de las particularidades que ya plasmaba Calmet respecto a los Revenants fueron heredadas por los autores que crearán el personaje literario en el siglo XIX. Introducción. Una aproximación al vampiro. El mito del vampiro está relacionado, desde su aparición, directamente con el miedo a los muertos y a su resurrección, a su retorno de la tumba, ya que se basa en la idea primitiva según la cual los muertos gozan de una vida después de la muerte, en sus tumbas, construidas para esa finalidad. Simbólicamente, el vampiro se ha vinculado también, en origen, con el canibalismo y la enfermedad. Recordemos que Nosferatu es una de las muchas acepciones que sirven para designarlo, y que significa en rumano el portador de la plaga. El vampiro siempre irá asociado a la idea de malignidad, de perversidad y de dominio de su víctima. Pero esta criatura del mal no aparecerá de la nada en la literatura, sino que tiene una arraigada presencia en el inconsciente colectivo de la mayoría de los pueblos y de las culturas antiguas. La existencia de monstruos desde los tiempos más remotos ha sido una constante que ha acompañado la evolución misma del hombre. Pretendemos en primer lugar rastrear en el tiempo cómo, a través de las culturas clásicas, ha estado presente la existencia de estos seres chupadores de sangre, siempre asociada a los terrores de la humanidad. Los pueblos germánicos los llamaban werewolf, los antiguos normandos y pueblos del norte de Europa, lutins, Boudcos-Lac, en algunos pueblos eslavos. En el Mediterráneo oriental, brucolacos. En algunos pueblos orientales se les llama gul o gulas, idéntica raíz de la palabra eslava egolgen, que aún hoy se utiliza para denominar a un ser fallecido que ataca a los vivos. En polaco upir o upior, de donde deriva la palabra upiro o vampiro. En la antigua Grecia, la palabra bricolacas designaba a un ser que resurgía de la tumba para volver a los sitios en los que había vivido. Las lamias eran seres mitad vampiro y mitad mujer que vivían en los cementerios, desenterraban los cadáveres y se comían sus carnes dejando solamente sus huesos. La lamia estaba considerada por escritores clásicos como una mujer con el poder de destruir y siempre era identificada como empusa. Partiendo de la definición de Aristófanes, las identifica como demonios femeninos ávidamente seductores, concepción probablemente llevada a Grecia desde Palestina, donde se las llamaba Lilim, hijas de Lilith, y se creía que tenían ancas de asno, pues el asno simboliza la lascivia y la crueldad. Las empusas, como todas estas criaturas de la noche, eran demonios súcubos. Es interesante hablar, por último, de las erinias,
demonios malévolos llamadas otras veces eunémides, que los griegos consideraban seres divinos, nacidas de la sangre de los testículos de Urano, ávidas de sangre, que se alimentaban de esta sustancia vital y eran devoradoras de niños y hombres. Habitaban en la penumbra y habían nacido en la noche. En la antigua Roma encontramos la estrige o strix, pájaros vampíricos, que se creía que eran la reencarnación de aquellos que en vida habían sido maléficos. Las strix volaban durante la noche sobre las cunas de los niños y les chupaban la sangre. Eran descritas con una gran cabeza, con ojos fijos y un pico prominente para la rapiña, con uñas con forma de garfio y su plumaje helaba la sangre en las venas. Es curioso comprobar cómo las características de esta depredadora se mantienen a lo largo del tiempo y de las culturas, ya que, como nos dice Campagne, la strix hispánica en síntesis era una bruja, un agente maléfico nocturno, especializado en forma casi excluyente en el asesinato de niños recién nacidos, asociada con el vampirismo y la succión de sangre. Entre los acadios, a estos seres de la noche se les llama Rapagnamekak, sombra de muerte, y se les combatía con el fuego purificador. En Sumeria, las Lamashtu o Lame eran criaturas que se comían la carne y bebían la sangre de los recién nacidos. La tradición hebrea nos habla de Lilith, un poderoso demonio con alas, de largos cabellos ondulados, con un cuerpo sensual que puede convertirse en serpiente. Los antiguos hebreos creían que Lilith engendraba demonios que chupaban la sangre de sus víctimas, y nos hablan de ella como un monstruo de la noche. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará a otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará el descanso. Isaías 34, 14. De Lilith nacerán los Lilim, seres peludos y grotescos que, según la leyenda, raptaban a los bebés de los poblados para beberse su sangre. Por todo esto, Lilith, que será el primer súcubo y el primer vampiro, será madre de súcubos, íncubos y vampiros. Pero esta Lilith hebrea también aparecerá en las leyendas y el folclore de otras culturas con diversidad de formas y de nombres, siempre como la encarnación del mal. Será Kali en la India y los Rakshas, personajes que extraían la sangre de las víctimas en sus rituales, o también las Bhutas, criaturas nocturnas, espíritus malignos de tendencias vampíricas, que por la noche devoraban cadáveres. En la Grecia clásica será Hécate, reina de los espectros, y Empusa, demonio femenino griego, con un cuerpo tangible y visible, como ya hemos visto. En Asiria y Babilonia existía el Equimus, que como un fantasma silencioso aparecía en las casas y que pertenecía a la muy elaborada y extensa demonología asiria y babilónica, donde el vampiro tenía un sitio relevante. Y se creía que se creaba este monstruo cuando alguien tenía una muerte violenta o bien era enterrado inapropiadamente. En la China encontramos el Tic-Shings, el Hikinikis, japonés, o el Gnu de Egipto, espectros que escapaban de sus cuerpos ya muertos para absorber la fuerza vital de los jóvenes de la comunidad. Y en la India antigua existía la creencia de que los cuerpos en los que aún se encontraba el alma presente eran capaces de transformarse, por un simple nombre mágico, en vampiros. Como podemos observar, son muchas las criaturas que, desde el principio de la humanidad, han poblado la mitología y las leyendas de los diversos pueblos, creando un miedo ancestral relacionado siempre, en este contexto, con la simbología de la pérdida de la sangre. La sangre, la muerte y la vida eterna son conceptos que han preocupado a los hombres y que están íntimamente relacionados con el terror que provoca el vampiro. La sangre representa el nutriente de los vivos y el alimento de los muertos, y la sangre ha estado presente en la mayoría de los ritos religiosos, y el vampiro, al formar también parte de los ritos más ancestrales, ha estado siempre unido a la simbología de la sangre. Las referencias al tabú de la sangre en la Biblia son constantes. La ley de Yahvé solo permite su uso legal en el sacrificio de Cristo. Dios es quien da la vida, y solo a Él se le pueden ofrecer sacrificios, pero la sangre siempre está presente para sellar pactos con el pueblo elegido.
En el caso del hombre primitivo, aquello que se encontraba en el interior de su cuerpo era lo que se expresaba más plenamente en la sangre. El recuerdo de las experiencias ancestrales se heredaban. En la sangre de los descendientes era donde quedaban reflejados los efectos de las tendencias de los antepasados. Los mitos y las leyendas siempre han hablado de que aquel que posea poder sobre la sangre del enemigo poseerá poder sobre su persona, idea que conecta con el mito del vampiro y el terror de la víctima, que es seducida y dominada por esta criatura. Las tribus primitivas bebían la sangre humana con la finalidad de fortalecer el cuerpo y el espíritu. Comer del otro o beber su sangre equivalía a incorporar la energía psíquica y moral de la víctima. En otras sociedades, la sangre era reconocida como la esencia y el alimento de la vida, y la sangre humana era valorada por sus propiedades religiosas. Por todo esto, el temor a la pérdida de sangre y la creencia de que los muertos podían volver de sus tumbas para robar la esencia de vida, hace que la simbología de la sangre, desde el punto de vista antropológico, esté tan unida a la creación de la figura del vampiro. Y así, el vampiro es, dentro de la cultura popular y posteriormente en la literatura, el edificio donde el mito ha podido desarrollar a la perfección esta creencia. La sangre conlleva, a su vez, un pacto de poder, y el pacto de poder se realizará por la alianza con el demonio. El pacto firmado con sangre tiene el precio de la condenación eterna. Por tanto, la historia del vampiro no da una respuesta al deseo de inmortalidad, sino más bien es una tentación en un mundo de ilusión y de destrucción. Será Fausto quien sella el pacto con el demonio escribiendo su nombre con sangre. Obteniendo poder sobre la sangre, se obtendrá el poder sobre la criatura. Fausto firmará con su sangre el pacto, no porque el demonio sea su enemigo, sino porque aquel quiere conseguir un total dominio sobre él. Aquel que consiga el poder sobre la sangre de un hombre obtendrá el poder sobre el mismo hombre. Es la eterna lucha sobre el bien y el mal, y el demonio dominará al hombre a través de la sangre. El vampiro, asimismo, dominará a su víctima a través de su infecta con el mordisco, pues poseer su sangre le permitirá tener el control sobre los actos del humano. La posesión hipnótica del vampiro le dará un control absoluto. El vampiro, por tanto, es muerte y satanismo. Representa las ansias de la inmortalidad, pero ser inmortal no significa resucitar de entre los muertos el día del juicio final. Aliarse con el diablo significa adelantar ese momento. Acudir a Satán para liberarse de la muerte es, erróneamente, querer liberarse de las ataduras que Dios le impone al hombre. Nuestra investigación, llegados a este punto, pretende partir de una panorámica de los principales tratados sobre la aparición de muertos que vuelven de la tumba, y que servirán de partida para la creación literaria de este personaje maligno, para posteriormente centrarnos en el análisis del Tratado de Calmet, por considerar que será este tratado el que sentará las bases literarias de uno de los personajes más importantes de las letras del terror, identificado con la muerte, la vida eterna, la malignidad, ya que persiste a través de los tiempos robando las vidas de aquellos de quien se alimenta. Y terminaremos nuestro estudio constatando aquellos aspectos del tratado que pasarán a formar parte del mito literario e influirán en toda la literatura de género posterior, así como en el cine, verdadero ícono de la transmisión del arquetipo del vampiro.